Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de Diálogo. Un saludo cordial desde Beijing, soy Jia Jiabin. A medida que China fortalece su posición y papel en el escenario mundial, las dos sesiones atraen una creciente atención como ventana crucial para observar las políticas del país asiático. 2025 es el año final del 14º Plan Quinquenal. La planificación de los objetivos de desarrollo para el próximo año, las políticas de impulso a la economía y el impacto de estas medidas en el desarrollo económico global son algunos de los temas de mayor relevancia durante las dos sesiones. Para analizarlos, tenemos el gran placer de contar con la presencia en nuestro programa del señor Liu Xuetong, profesor de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hola, profesor Liu, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muchas gracias por su invitación. Bueno, sabemos que durante el año pasado, frente a un entorno complejo, tanto nacional como internacional, China logró mantener un crecimiento de economía de alrededor del 5%. Entonces, ¿cómo evalúa usted este crecimiento? ¿Qué aspectos destacados se han manifestado en materia de desarrollo económico y nacional? ¿Qué opina sobre las perspectivas de la economía china? Bien, mire, para mí, por un lado, una tasa de crecimiento económico en 2024 de 5% tiene su parte positivo. Si observamos la situación económica, el panorama económico a nivel mundial, de acuerdo con las cifras proyectadas, todavía no sabe cifra definitiva todavía, las organizaciones mundiales en materia de económico y financiero, tales como Nacional y Banco Mundial, etcétera. La economía mundial en 2024 podrá crecer en alrededor entre 3.1 hasta 3.3%. Entonces, si comparamos con esa cifra a nivel mundial, obviamente el 5% es algo muy positivo. Si analizamos esa cifra 5% por detalle, es decir, entre tres componentes más importantes que forma el Producto Interno Bruto, podemos observar que el consumo doméstico aportó 2.2 puntos porcentuales. Y otro punto, yo creo que también vale la pena mencionar, es el comercio exterior. Ese factor, ese componente ya aportó 1.5 puntos porcentuales. Otro 1.3 puntos porcentuales, obviamente, viene de las inversiones. Entonces, para mí, ese 5% es muy bueno, muy positivo y además reflejando la sustentabilidad y el resiliencia de la economía china. Sí, hemos visto que el informe sobre la labor del gobierno ha establecido el objetivo de crecimiento del Producto Interno Bruto para este año. Entonces, ¿a qué dificultades y desafíos considera usted que se enfrentará China para alcanzar este crecimiento económico en el presente año y cuáles son los factores positivos que pueda garantizar esta meta? Este año 2025, entorno internacional no va a ser nada fácil, nada alentador. ¿Por qué? Porque, como sabemos, la amenaza las amenazas arancelarias por parte de Estados Unidos sigue latente. Entonces, esto sí podría afectar el crecimiento sustentable de la economía china. Sin embargo, podemos observar otros factores importantes también, pero positivos. Eso quiere decir, por un lado, las políticas fiscales más activas y las políticas monetarias de mayor flexibilidad y de mayor expansión podría convertir motores importantes adicionales para impulsar el consumo doméstico y fortalecer el poder adquisitivo de los consumidores. Y otro factor para mí también es muy importante es justamente
las nuevas actividades relacionadas con la renovación y avance tecnológico. Por ejemplo, la fabricación de autos eléctricos y el consumo del mismo tipo de autos en China ya es dominante a nivel mundial, no solamente en la producción, sino también en la demanda. Entonces, otros sectores relacionados con la renovación tecnológica, obviamente, sería todos los equipos y tecnologías en la exploración y exportación de energías de fuentes renovables, tal como solar, eólica, hasta otras fuentes, ¿no? Entonces, para mí, estos son factores, dos factores, tanto de política económicas positivos, activas, y otros, los sectores relacionados con la renovación y desarrollo tecnológico, definitivamente será motores adicionales para impulsar un crecimiento económico sostenido y riguroso. Sí, según la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, este objetivo de crecimiento se ha fijado como un equilibrio entre necesidades y posibilidades y teniendo plenamente en cuenta los planes a mediano y largo plazo. Claro, lo que mencionamos son los planes quinquenales. Este año marca la conclusión del 14º plan quinquenal. Entonces, ¿qué objetivos clave estableció este plan y cuál ha sido el progreso en su implementación durante los últimos 4 años? Bien, en cuanto al plan quinquenal, 14º plan quinquenal que mencionó usted hace rato, quiero declarar dos cosas importantes. En primer lugar, este plan, el inicio de este plan quinquenal, justamente cuando se cumplió la primera meta centenaria, es decir, 2021. En su momento, justamente cumplió exitosamente esa meta centenaria. De acuerdo con el plan el quinquenal, justamente ese plan quinquenal, 14º plan quinquenal, se lanzó junto con el programa de desarrollo estratégico hasta 2035. En su momento, se mencionó hasta 2035, la economía china se duplicaría, es decir, tanto en términos de PIB global como de PIB per cápita, se duplicaría. Eso quiere decir, si bien en 2020 la economía china era 100 billones de yuanes. Entonces, si hablamos de esa cifra, y base de esa cifra, duplicándolo, quiere decir hasta 2035, el Producto Interno Bruto debería alcanzar 200 billones de yuanes. Si este año, 2025, la meta de crecimiento económico se fijaría entre alrededor de 5% de nuevamente. Entonces, para cerrar 2025, yo estimaría PIB en China podría alcanzar en alrededor de 145 billones de yuanes. ¿Qué quiere decir de eso? Quiere decir, en un lapso de 5 años, la economía china ya alcanzó 145 billones de yuanes. Todavía falta 10 años para 2023-35, cuando se mencionaba una meta de 200 billones de yuanes. Entonces, para mí, esa cifra, o sea, la meta que fija para este año 2025 es factible. También la economía china va a estar un nivel impresionante. Anteriormente usted mencionó la demanda interna, que es un factor que está ejerciendo cada vez más funciones más importantes en la economía de China. Sabemos que la expansión de la demanda interna también es uno de los focos importantes del trabajo económico para 2025, una tarea que también ha sido prioritaria en años anteriores. ¿Cómo evalúa las medidas adoptadas para aumentar la demanda doméstica y qué resultados han logrado hasta ahora? ¿Qué potencial posee China en este ámbito? Bien, cuando hablamos
la demanda interna, de acuerdo con los pronunciamientos realizados en la reunión anual de trabajos relacionados con los asuntos económicos a finales del año 2024, se han mencionado nueve tareas por realizar. Entre esas 9 tareas, la prioridad es justamente el fomento de la demanda interna. Para fomentar demanda interna, hay 2 opciones. Una es impulsar el consumo interno. Y otro es mejorar el rendimiento de las inversiones. Ahora bien, para impulsar todavía más consumo doméstico, obviamente se requiere, en primer lugar, creación de nuevas oportunidades de empleo. Y segundo, mejorar el nivel de remuneraciones. Obviamente esos son 2 factores importantes, necesarios, pero no suficientes para fomentar todavía más consumo doméstico, más allá del nivel que actualmente es registrado. Entonces tendría que acompañar por otras medidas públicas, tales, por ejemplo, de mejorar la cobertura de servicios médicos, mejorar las condiciones de viviendas, etcétera, etcétera, para garantizar, es decir, de esa manera los consumidores pueden tener mayor ingreso disponible para gastar y además tienen la disponibilidad y la poder de gastar, ¿no? Ahora bien, para el punto de la inversión, mejorando el rendimiento de inversión, entonces las empresas y las autoridades locales, tanto locales como centrales, tendrían que tomar medidas para evaluar bien los proyectos de inversión. De esa manera, los proyectos de inversión realmente rinde bien para que el poder adquisitivo siga creciendo. Otro tema que queríamos mencionar es el avance tecnológico. En estos últimos años, China ha logrado numerosos avances destacados en áreas como la producción de robots humanoides. Por ejemplo, hemos recordado que en la cara de la fiesta de la primavera hemos visto lo que llamamos como el Younger Bot, que es muy interesante. Además, la inteligencia artificial también ha logrado grandes avances con la noticia de lanzamiento del DeepSeek, que ha captado gran atención del mundo. Y en el sector de la industria hemos visto objetos o productos muy relevantes, como por ejemplo el juego electrónico Black Myth Wukong o la película哪吒 2, lo cual se alinea con la tarea propuesta durante el 14º Plan Quinquenal de acelerar el desarrollo de nuevas fuerzas productivas de calidad. Entonces, frente a un entorno externo complejo, el país ha logrado nuevos avances en innovación y desarrollo. ¿Cómo interpreta usted el progreso de China en ámbitos de las industrias emergentes y de las innovaciones? Bien. Yo digo, esos resultados tan exitosos, como mencionaba, en cuanto al el desarrollo de inteligencia artificial y los procesos de automatización productiva y, obviamente, las actividades culturales. Estos resultados, yo creo que no ha sido casual, sino que es un resultado de esfuerzos realizados tantos años, es decir, las autoridades, tanto centrales como sus distintos niveles, han realizado inversiones cuantiosas en el desarrollo y en la innovación tecnológicas. Sabemos que el crecimiento económico depende obviamente de los insumos, pero ese aumento de insumos, a veces no es tan sencillo. Es decir, si aumento de esos insumos, incluyendo la inversión en formación de capital y recursos humanos, etcétera, etcétera, si fuera un aumento sencillo, entonces el crecimiento económico va a proporcionar
de acuerdo con el crecimiento de esos aumentos. Sin embargo, también observamos otro esquema de crecimiento económico, es decir, en base justamente en la innovación y desarrollo tecnológico. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, este desarrollo y innovación tecnológico hasta la acumulación de talentos y conocimientos por parte de los trabajadores podría impulsar el crecimiento económico más allá de el aumento sencillo de los insumos, lo que ese fenómeno últimamente tanto las autoridades como los medios de comunicaciones lo denomina como nombre de productividad de categoría renovada. Entonces, para mí, eso es justamente el punto clave del crecimiento económico de China para el futuro. Otro tema que fue mencionado o discutido con frecuencia es el tema del desarrollo de economía privada, porque justamente poco antes de la celebración de las dos sesiones, el simposio de alto nivel sobre empresas privadas es considerado como un evento político muy importante que emite señales muy positivas para estimular el desarrollo del sector privado. Entonces, ¿qué podemos esperar del desarrollo de las empresas privadas en el año 2025 y también a largo plazo? Mire, no es la primera vez que se realiza esos eventos. De hecho, en 2018, si me acuerdo bien, fue 2018, se celebró la primera reunión de trabajo con los empresarios de iniciativa privada. Obviamente, en esa primera ocasión también, de hecho, esa reunión fue la iniciativa del presidente Xi. Y en esta ocasión, en 2025, a principios de 2025, como si no me equivoco, fue febrero, en principio de febrero, se celebró esta segunda reunión con los empresarios de iniciativa privada. Y en esta ocasión también participó el presidente Xi. En su momento, obviamente, tanto presidente como los otros participantes de los líderes de este país grande reafirmaron su compromiso con la iniciativa privada. Es decir, eh, ese compromiso consiste en atender las necesidades y las preocupaciones expresadas diariamente por los empresarios de la iniciativa privada. De esa manera, a través de atender esas necesidades, a través de atender esas preocupaciones del sector privado, se espera que podría incentivar las inversiones del sector privado y además fortalecer sus confianza en el crecimiento económico de China. Entonces, en otras palabras, todo esto tiene el mismo propósito, es decir, junto con las empresas estatales se incentivaría el crecimiento económico y obviamente más allá de la frontera, más allá de ese 5% que comentábamos. Otro tema que quería mencionar es la inversión extranjera, que es una parte importante de la economía del mercado de China. Recordamos que a principios de este año el Ministerio de Comercio y la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma publicaron conjuntamente un plan de acción para estabilizar la inversión extranjera en 2025. Entonces, para usted, ¿qué medidas se adoptarán para estabilizar la inversión extranjera? ¿Y usted tiene confianza por las inversiones extranjeras en el futuro? Por supuesto, tengo plena confianza en las inversiones extranjeras. Quiere decir, de hecho, cuando China apenas abrió su mercado al mundo, apenas abrió mercado a las inversiones extranjeras, esas justamente las inversiones extranjeras que fueron un motor importante para impulsar el crecimiento económico. Es decir, durante los últimos 40 años, un poquito más de 40 años,
la inversión extranjera ha jugado un papel importante, esencial, desde mi punto de vista, en el fomento del crecimiento económico. Y además, para mí, esas inversiones extranjeras seguirá siendo un motor, siendo factor importante para impulsar el crecimiento económico en el futuro. Ahora, mencionando las medidas apenas pronunciadas, apenas lanzadas, al menos 3 puntos muy importantes que valdría pena comentar. El primer conjunto fue cómo reducir las barreras de entrada de las inversiones extranjeras. Eso quiere decir, quizá anteriormente algunos sectores, algunas ramas que no estaba permitido o con una proporción menor, y ahora esas barreras de entrada se han flexibilizado. Entonces, hasta una reducción. Y el segundo conjunto de medidas consiste en aumentar las oportunidades de inversión. Y finalmente, un tercer conjunto de medidas justamente consiste en la reestructuración de la inversión extranjera. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir la reestructuración de inversiones extranjeras, quiere decir algunas ramas, algunas cadenas de valores con menor valor agregado, quizá ya no está importante para China. Sin embargo, otras ramas, las ramas o las actividades relacionadas con el desarrollo de alta tecnología, sí son bienvenidos y además va a ser un motor, una fuerza adicional para impulsar un crecimiento económico sustentable en el futuro, en no solamente el corto plazo que estoy hablando, sino más bien el largo alcance. Bueno, hemos hablado varios aspectos relacionados con el desarrollo económico de China y al final querías saber cuáles son sus opiniones sobre las posibilidades de que China cumpla con su objetivo del 14º Plan Quinquenal. Y para usted, ¿en qué aspectos resaltaría su próximo Plan Quinquenal? Bueno, mire, eh, para mí tengo la plena confianza que este plan quinquenal, 14º plan quinquenal, va a cumplir cabalmente las metas. De hecho, en 2021, a principios de 2021, se declaró la eliminación total de la pobreza extrema en China. Es uno. Y en segundo lugar, también cumplió las metas, la meta de priorizar el desarrollo y innovación tecnológicos, generando fuentes de empleos nuevos en los sectores modernos, justamente relacionados con las tecnologías modernas, como lo comentábamos, la fabricación de autos eléctricos, las baterías de nueva material, nuevas fuentes y obviamente la generación de electricidad de fuentes renovables. Eh, para el próximo plan quinquenal, también tenemos que relacionar, también que tenemos que comentar las metas centenales que comentábamos hace rato. Eso quiere decir, de hecho, en su momento, en 2021, al momento de elaborar ese plan quinquenal, juntos también se lanzó el programa de desarrollo estratégico hasta 2035. Para el gobierno chino, desde 2021 a 2050 se dividió en dos lapsos. El primer lapso justamente hasta 2035. De acuerdo con estos planes de desarrollo estratégico hasta 2035, el PIB per cápita de China espera lograr ubicarse en el mediana, o sea, en el mediano de esas economías de ingresos altos. Ahora, para finalizar ese periodo, es decir, cuando llega 2050, justamente cuando se cumplirá, se celebrará la fundación de la nueva China por 100 años,
el PIB per cápita alcanzaría a ubicarse entre las economías de ingresos altos. Entonces, esas son las metas justamente para la elaboración del próximo plan quinquenal. Gracias, profesor Liu, por su comentario. No, es un gusto estar aquí con ustedes. En China, el equilibrio entre el desarrollo de las zonas rurales y urbanas y entre diferentes regiones es una prioridad en el proceso de avance hacia la prosperidad común. Al mismo tiempo, la variedad y la diversidad de las diferentes regiones proporciona abundantes escenarios de práctica para la modernización china. ¿A qué misiones se enfrenta el país en su proceso de desarrollo equilibrado e integral? En nuestra sección especial, 2 sesiones y un destino de hoy, mi colega Luis Martín Rodríguez comparte sus observaciones sobre este tema. Veamos. Las 2 sesiones reciben con frecuencia el calificativo de ventana a las experiencias del desarrollo de China, un desarrollo que se estructura y delinea en los célebres planes quinquenales. 2025 es precisamente el año final del 14º plan quinquenal, por lo que se antoja fundamental para la evaluación y el éxito del mismo, y también para colocar los mimbres del progreso del próximo lustro. En los últimos documentos oficiales de trabajo económico y legislativo se hace hincapié en asegurar un progreso sostenido y equilibrado del desarrollo nacional en varias dimensiones. Equilibrio, por ejemplo, en la escena global, con una apuesta por el respeto de la legalidad internacional y la cooperación beneficiosa para todos. Equilibrio en la esfera económica, con múltiples políticas de estímulo del consumo interno y de la manufactura de alta calidad, evitando excesos en ningún sector, y con el necesario apoyo a la economía privada y a las acciones del sector público para velar por los intereses de los consumidores. Equilibrio ecológico, con políticas contra la contaminación y a favor de la conservación y rehabilitación de los recursos naturales, así como una decidida apuesta por las energías renovables, un campo en el que el país es sin duda destacado líder global. Pero hay una dimensión del desarrollo que, pese a haber tenido una importancia capital en la historia del país asiático, está adquiriendo una mayor relevancia en el camino hacia la modernización china. Hablamos del sector agrícola y el desarrollo de las zonas rurales. China ha pasado de tener una tasa de urbanización inferior al 20% en 1978 a superar el 67% a finales de 2024. Este vertiginoso proceso no ha estado exento de desafíos y la reducción de la brecha entre zonas rurales y urbanas es una prioridad absoluta para el país asiático. Así quedó reflejado una vez más el pasado 23 de febrero, cuando se presentó el documento central número 1 para 2025, el primero emitido por el Gobierno central cada año. En él se abordan objetivos como la seguridad alimentaria, evitar el regreso a la pobreza, el desarrollo de industrias y gobernanzas rurales o el uso eficiente de los recursos rurales. Y para alcanzar progresos en los mismos, se especifican como aperos de trabajo la reforma, la apertura y la innovación científica y tecnológica. China cuenta con menos del 10% de la superficie cultivable del mundo y al mismo tiempo ha de alimentar a 1.400 millones de personas, un 20% de la población mundial. Pese a las dificultades, en 2024 China consiguió una cosecha récord de granos, superando 700 millones de toneladas por primera vez en la historia. En estas 2 sesiones hemos escuchado también la importancia del desarrollo e implementación de nuevas fuerzas productivas de alta calidad en la agricultura, adaptadas a las condiciones locales. Más allá de los incrementos de la producción, las reformas se extienden a la propiedad de terrenos y viviendas rurales, la financiación, la expansión de tecnologías como baterías y vehículos eléctricos, economía de baja altitud, inteligencia artificial y robótica, entre otras. La mejora de los medios de vida en las áreas rurales no se limita a la producción agrícola, sino que se extiende al turismo cultural, educación y otras actividades que crean un ecosistema integrado que aumente los ingresos y el bienestar de los habitantes de las zonas rurales. Y es que uno de los elementos principales del camino a la modernización china es precisamente la prosperidad común, avanzar y progresar juntos, sin dejar a nadie atrás. Bueno amigos, así concluimos esta emisión de Diálogo. Gracias por su sintonía y les invitamos a continuar disfrutando de los programas de CGTN Español. Hasta la próxima emisión.